árbitro pita y ya tenemos futsal, señoras y señores. Banfield recibe a Nueva Chicago por 3 puntos de oro. Uno que no quiere descender, el otro que quiere pelear los playoffs, habiendo sido el ascendido el año pasado de la B a la A. Arma la jugada, pase para adelante. Estaba de espaldas, Zaponi que cruza, encara hacia el medio y bueno, prefiere el árbitro pitar la falta. Dentro del área lo tenés a Carbone y fuera está Zapone. La pelota va para Ángelo. ¡Gol! De Chicago, gol de Ángelo, pone el 1-0. Llegó el primero, pero muy tempranamente y en los pies de Angelov, que aprovechó pelota al centro después de un tiro libre. Se pone en ventaja el dueño de casa. Vamos. Levanta la cabeza, pase en paralelo, va para el medio para Zaponi, la va a buscar pero la pierde con Gassman, se adelanta ahora Banfield, son 2 contra 2, Gassman que sigue, ponía la pierna a Ponce y recibía la patada de Gassman. Esto es tiro libre ahora nuevamente para Chicago. La puntea Torres, buen pase para Peralta, mete el cuerpo y se la lleva, Peralta de zurda. ¡Ah! ¡Manotazo de Botinelli! Para mandarla al córner, tiro de esquina. Juan Botinelli se llama, Impresionante, míralo. Impresionante Botinelli. Se quedó con ganas de que le hagamos el muñequito el año pasado, me parece. Montenegro para hacer córner, rebote en Zaponi, pie en mano y se viene la contra, se la lleva Angelov. Marca muy bien Torres. Banda izquierda, 3/4 de cancha, se deja a Ponce en el camino, intentaba el arco, pero no era bueno el tiro. No marca Techera, deja para adelante y ahora van atrás con Fumaneri. Abierto, va para Medina. Con este frío a veces se enferma uno y necesita medicina y para eso aparece el gol de Medina. 2-0, gana Nueva Chicago. Y llega después de un Chicago que toca, desborde por la izquierda, cruza el segundo palo. Llegó el segundo. Tiro de esquina, Techera deja para atrás. ¡Vamos, Tinelli! Y sale jugando largo, pero aparece la Camoire. Termina dejando el rebote corto. Y buscaba el arco Ezequiel Martínez, pero se iba por arriba. Mirá la de Botinelli ahora. Zapatazo, una vez y viene otra vez y otra vez más. Botinelli, doble tapada, Torres deja para Montenegro, mano a mano está mientras lo marcaba Martínez, tiene que dejar atrás con Torres, pisa Torres, busca jugar para adelante, rebota en el número 10, Gassman, avanza con Peralta, deja para Torres, y tranquilo, como si tuviese pegamento en los guantes, la agarra Botinelli, qué lindo pase que metió el arquero, la tiene de espalda Rosales, deja atrás con Meaurio, lo sale a marcar Montenegro, cambia de lado, corta Gassman, avanza Gassman con una hermosa bicicleta, sigue Gassman, deja para Montenegro y el pase le quedaba atrás, lindo está el partido, Víctor. Pelota para Zaponi, mete un freno hermoso, va de zurda, ¡ah! ¡Palo! Pegó en el palo el tiro de Zaponi, que cerca que estuvo. ¿Qué? Riquísimo, yo pensé que era el tercero, lo vi adentro. Porque se adelanta Gassman para hacer el tiro libre. Gassman rebotó en la cabeza de Ponce y hay córner. Montenegro deja ahora para Toscano. Nuevamente para Peralta. Abren para Gassman al medio con Toscano. Y jugaron y tocaron, demostraron que Banfield está en buenas manos. Gol de Toscano. Y llegó el descuento del taladro en los pies de Toscano, el goleador del equipo del sur del conurbano. Se pusieron 2-1, restan 3 minutos 5 segundos. 2-1. Guaglianone y ya rueda el balón, tenemos el segundo tiempo. Gassman que la tiene, deja mal el pase, termina ahora en los pies de Angelov. Busca el tiro Angelov, lo marca Gassman y al piso iba Torres. Mirá qué férreo que arrancó ese segundo tiempo. Ya hay lateral para Nueva Chicago en 3/4 de cancha por la banda derecha, cedido tras el tiro de Ponce que rebotaba en la presión de Torres. Nuevamente para el Troncoso. Uy, se resbaló Troncoso y le termina quedando solo. Abre para Medina. Y de vuelta termina clavando la Medina. Que
Quería Banfield empatarlo, soñaba con darlo vuelta, pero el 3-1 casi que lo resigna. Gol de nuevo a Chicago. Y ahí, desgraciadamente, un resbalón que fue caída finalmente. Llegó el gol de Medina, se puso 3-1 el partido. Juan para el otro lado con Torres. Va para adelante para Peralta. Lo marca Bonari. Está de espaldas Peralta. Deja de zurda para Gassman al medio. Me abrió. Y la punteaba antes que llegue Peralta. Son 2 contra 1. Dejan ahora para que la tenga el número 14 que es Block. Perdió Sequeira. Gassman al arco. Botinelli que rebote y sale. Se la termina dejando a Gassman. Peralta. Torres. Palo. Esa come abre. No. Lo que acaba de pasar. Tenemos Mirá lo que pasó, mirá lo que pasó. No se puede creer. Palo justito. El tapadón. Lo tuvo Banfield ahí. El tapadón. Tiro de esquina para Banfield. Montenegro para hacerlo. Dentro del área está Gassman. Aparece Torres también. La lucha va para Torres. Rebote Monari. Va Techera al arco. Botinelli. Ya juega para Peralta. Al fondo está Gassman. La tiene Montenegro. Levanta la cabecilla para el lado izquierdo con Troncoso. Nuevamente para Montenegro y ahora a la derecha con Peralta. Sigue jugando ahora para Gassman. Atrás con Peralta. Buscan el espacio. Toscano está dentro del área. La bocha va para él que estaba fuera ahora. Va al medio. Termina en los pies de Botinelli que busca el arco. Y se va afuera. Abre ahora con Montenegro y más abierto está Troncoso. Parecía Toscano. Prefiere levantar la cabeza y jugar con Peralta. No es bueno el pase. Bonari al arco. En el final y Finoli apareció Bonari. 4-1 gana Nueva Chicago. Bien, llegó el cuarto y llegó porque obviamente Banfield fue a buscar con arquero jugador. Cambio de banda para Peralta. Atrás para Gassman. Dejan ahora para Montenegro en la mitad. Siguen para Toscano el área. Queda bollando Botinelli en 2 tiempos. Y Bonari que despeja. ¿Esto va para el arco? No, qué cerca que estuvo. Deja para Troncoso y atrás para Montenegro. Habilitan otra vez a Troncoso. Aparece Gassman pidiéndola y ahora va para él. La lleva el zurdo. Deja para Montenegro. De taco para Troncoso. Levanta la cabeza. El pase lo cortan, pero igual que en él. Troncoso al arco. Honroso con fuerza. Batalló Troncoso y generó un gol. 4-2. Puso todo Banfield para llegar al encuentro y ahí llegó Troncoso, puntín y adentro facturó 4-2. Faltan 3 minutos 21 nada más para que se termine el partido. Por el gol de Troncoso. Gassman en el medio. Queda para Montenegro. Troncoso. Y otro más. Troncoso lo quiere ilusionar. Y la gente de Banfield se deja todo el alma para festejar. 27 segundos nada más. 4-3 está el partido y esto está ahora es lo que quiero ver. Me va a tirar en el piso, te digo más o menos. Si fuese el arquero de 11 te tiraría en el piso. Uy, está solo Angelov, mano a mano. Deja para Bonari. ¡Gol! Y estaba solito Solari. ¿Y qué hizo? Le empujó Bonari. 5-3. Gana Nueva Chicago. Y llegó uno nuevo de Bonari, en este caso, ahora sí, ya con Banfield volcado al ataque. Llegó el contraataque de Chicago, facturó 5-3, se puso el partido. Restan solo 8 segundos. Partidazo acá entre Banfield 3, Nueva Chicago 5, con 2 goles de Bonari, 2 goles de Medina y 1 de Angelov. Chicago se vuelve a Mataderos con una gran victoria.